Realmente no es cierto cuando uno dice que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia. Porque en realidad el primer presidente de izquierda liberal no fue el actual mandatario, sino nuestro invitado de hoy, el expresidente Ernesto Samper Pizano. Él representó un ala del Partido Liberal que siempre había existido a lo largo del siglo XX y que era el ala que abanderó en su momento López Pumarejo, antorcha que después asumió Alberto Lleras Camargo y después Carlos Lleras Restrepo. El último en recibir esa bandera fue, sin duda alguna, Ernesto Samper Pizano, quien llegó al poder en representación de ese liberalismo de izquierda de los 90, que había sido golpeado duramente por la violencia, por el narcotráfico, por estas alianzas que se hicieron con los grandes señores de las tierras y con los paramilitares y miembros del ejército, y que terminaron después en la integración de los grupos paramilitares. Sin embargo, a pesar de que él llegó con una cantidad de propuestas de reformas sociales, no las pudo hacer, o por lo menos hizo muy poco, porque le tocó dedicarse durante los 4 años a defenderse de un escándalo que se conoció con el nombre del Proceso 8000 y que se destapó cuando se descubrió que la campaña de Ernesto Samper había recibido dinero del Cartel de Cali. Su gobierno terminó de manera lánguida, en medio de un recrudecimiento profundo del conflicto, porque no solamente se fundaron en ese momento los paramilitares, sino que se inició una guerra que terminó desplazando aún más colombianos y concentrando aún más la tierra en el país. De todos los expresidentes de Colombia, el que más ha estado con Gustavo Petro ha sido Ernesto Samper. Por muchas razones hemos querido invitarlo hace rato aquí a fondo. Primero porque queremos preguntarle qué opina de la propuesta del presidente de hacer una constituyente que ahora él dice que no es para que pasen las reformas que el Congreso no ha pasado, sino para cumplir lo que no se ha cumplido cuando se firmó la Constitución del 91, en materia de política social y de justicia. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo le quería preguntar a usted, expresidente Samper, ¿qué opina usted de esa propuesta que hace el presidente Gustavo Petro? De todos los expresidentes, repito, es usted el más cercano. ¿Lo acompaña en esta ocasión? No comparto lamentablemente la propuesta de hacer una constituyente, porque me preocupa que con los tiempos que tiene previsto en la Constitución, la convocatoria y la elección de la Asamblea Constituyente, se van a revolver los tiempos constitucionales con los tiempos políticos. La constituyente necesita una ley que convoque a una tercera parte del electorado para que apruebe la constituyente, y luego viene el proceso de elección de la constituyente, la instalación y la gestión. Todo eso podría hacer que al final se confunda la época de elecciones con la propia elección de la constituyente, que sería una manera de entregarle a las fuerzas de la derecha de este país de las mayorías de la constituyente para que hagan lo que quieran. Se me parece este proceso un poco parecido, se me parece al proceso que se vivió en Chile, donde unas mayorías progresistas sacaron una constitución que luego fue derogada por unas mayorías de derecha y terminaron nuevamente en la constitución de Pinochet. Yo creo que no podemos correr este riesgo. La constituyente además tiene el problema
que desde el momento en que fue convocada la constituyente del 91, lo señaló la Corte, de que no tiene restricciones de temas. Es decir, cualquier tema puede ser considerado. Y yo creo que solamente 2 temas merecerían llegar a una constituyente o tendrían que ser resueltos por una constituyente, que son el tema del reordenamiento territorial, que está virgen desde la Constitución del 91, y el tema de la justicia. Si de lo que se trata es de introducir, como lo propone el presidente, unas nuevos estándares en materia, por ejemplo, ambiental, por lo mucho que se ha avanzado estos años, podría ser un tercer tema. Pero el tema fundamental que plantea el presidente de la lucha contra la corrupción me parece que no requiere más reformas legales o constitucionales, sino una fuerte acción institucional, y por eso celebro que se haya elegido como fiscal a una persona que, como la fiscal Camargo, tiene una reciente y fructífera experiencia en la lucha contra la corrupción a través de un mecanismo de Naciones Unidas en Guatemala. De tal manera que aquí lo que es voluntad política para luchar contra este cáncer, que coincido con el presidente, es uno de los más graves. Y finalmente, creo que ninguna de las reformas que actualmente están trancadas en el Congreso requeriría un pronunciamiento constitucional. Al contrario, parte del desespero que yo entiendo y comparto del presidente con la situación de su agenda social en el Congreso tiene que ver con la actitud dilatoria y de saboteo que ha venido ejerciendo la oposición en los últimos días en el Senado, con la aquiescencia del presidente del Congreso y la intolerancia del ministro de Salud, que ha impedido que 2 proyectos muy importantes, como el proyecto de la salud y el proyecto de pensiones, siquiera puedan ser discutidos. Me parece que lo primero para salir adelante en este tema es que la oposición entienda que tiene un compromiso con el país, que juegue limpio, y que el presidente acceda a que se puedan tomar en cuenta aquellos temas respecto a los cuales hay un acuerdo, especialmente en el tema de la salud, porque creo que en el tema de las pensiones no hay discusión. De tal manera que creo que hay manera de arreglar el tema de las reformas sociales. Hay justificación en que se requieren un cambio fundamental en la lucha institucional contra temas como el de la corrupción, y por el momento no me parece conveniente esta convocatoria de una asamblea constituyente que acabaría de confundir los papeles y le daría un espacio a la derecha que no es, en este momento estratégicamente sería absurdo entregarse. Es un error, como lo fue revolver las elecciones presidenciales con el plebiscito por la paz, que perdimos finalmente. Porque él está haciendo una apelación para recibir opinión y apoyo popular, especialmente para sus programas banderas, y en eso tiene todo el legítimo derecho a convocar a los sectores populares y las movilizaciones sociales pacíficas. Eso está en su derecho y tiene capacidad de hacerlo. Ya llevarlo a los términos de una asamblea constituyente en la cual uno sabe cómo llega pero no sabe cómo sale, me parece que no es conveniente en este momento para el mismo proyecto político del presidente. ¿Cómo son sus relaciones con el presidente Gustavo Petro, expresidente Samper? ¿Buenas, malas, regulares, cercanas? ¿Cómo son? Son buenas, no a nivel personal que nos tomemos un tinto todos los días. Yo creo que he hablado con él un par de veces de que está de presidente. Pero me siento cómodo apoyándolo en temas como, por ejemplo, la política internacional, la política de paz, sus reformas sociales. Me siento mucho más cómodo de lo que me sentía con Duque, por ejemplo. Ahora, que esa comodidad tenga una reciprocidad de él, o que seamos socios, que andamos por el camino juntos, no he derivado ningún tipo de provecho. Es más, no estuve de acuerdo en que sacara a personas que estaban cercanas a mi proyecto político, como José Antonio, como Cecilia, el mismo Alejandro Gaviria, porque creo que él empezó haciendo el acuerdo nacional. Es decir, y de alguna manera empezó con gente que lo representaba. Hubo circunstancias más de carácter personal que de carácter ideológico que lo llevaron a tomar esa decisión, que yo respeto porque él es el presidente, pero a pesar de eso yo sigo apoyándolo en esos temas
que me parece que son importantes para el país, especialmente el de la paz. Y en el tema de la paz no estamos ahí entregados a cualquier gestión de paz. Nosotros estamos trabajando un pedacito de la paz. ¿Qué es cuál? Que es la parte de la humanización, es la aplicación del derecho internacional humanitario. En mi gobierno se aprobaron los protocolos 1 y 2 de la Convención de Ginebra, que son pues como el ABC del derecho internacional humanitario. Entonces yo creo, y en esto no le voy a dar lecciones a usted porque lo conoce mejor que yo, pero yo creo que en el ELN hay 3 elementos nuevos de su propuesta de paz sobre los cuales hay que trabajar, que son el tema de territorio. Eso no es una paz nacional, eso hay que hacer una paz territorial con las características de cada territorio. Segundo, el tema de participación. Siempre el ELN ha hablado de participación. Acuérdese que en mi gobierno hablaban de una constituyente para la participación. Y el tercero es el de la aplicación del derecho internacional humanitario durante el conflicto. Y allí estamos nosotros tratando de influir con una coordinadora humanitaria. ¿Con la idea de que se acabe el conflicto? No, con la idea de que se humanice el conflicto mientras que se acaba. Es que la gente piensa que el derecho internacional humanitario se aplica cuando se firma la paz. No, se aplica para que se firme la paz con el menor costo social posible. Y es en eso tenemos unos mínimos humanitarios que son los que hemos tratado, inclusive usted nos ayudó cuando participaba en la mesa antes de dejarnos abandonados, para que se involucren dentro de los acuerdos ya. Porque parte de lo que está pasando con el ELN en este momento es que los dirigentes regionales se están dando cuenta de que los están masacrando, de que están habiendo paros armados, situaciones de conflicto, que son las que se podrían evitar si se hacen unos protocolos de acuerdos humanitarios. Durante su gobierno usted logró sostenerse básicamente porque mantuvo una relación muy estrecha con los grandes grupos económicos, los famosos cacaos. Ellos apoyaron su gobierno mientras que usted se enfrentaba a una oposición muy dura por cuenta del proceso 8000. ¿Cómo fue su relación con los poderes económicos, siendo como usted era el representante de, digamos, la tendencia más de izquierda del Partido Liberal? Es que yo no creo que hoy día para ser de izquierda haya que atropellar a los empresarios de la iniciativa privada. A mí me preocupa más lo que estoy viendo de los poderes económicos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, que son poderes económicos que están ya involucrados en la política. Es decir, grupos económicos que compran medios de comunicación. Como Luis Carlos Sarmiento. Como Globo en Brasil. Bueno, aquí Sarmiento, también Santo Domingo. Es decir, lo digo no con una intención de producir una revolución, sino que no me parece bien que personas que tienen unos intereses económicos legítimos que defender utilicen o pongan medios de comunicación al servicio de sus intereses. Me parece que eso le quita calidad a la democracia. Y eso es lo que he cuestionado. En mi época no era tan evidente eso. No. En mi época yo inclusive pude evitar una crisis institucional porque llamé a los cacaos que llamamos entonces. Los cacaos, sí. Y claro, hacíamos reuniones, pero no para hablar de cómo defender los intereses de cada uno, sino cómo el tema de la extradición, por ejemplo, qué hacer con el tema de la extradición, qué hacer con el tema de la corte. En fin, yo creo que contribuyeron en su momento legítima y honestamente. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe mantener una relación fluida con los grandes poderes económicos o más bien una relación distante? Ahí los vimos todos en una foto en Cartagena, muy junticos todos. No, yo creo que él de alguna manera tomó la decisión de hablar con los cacaos por lo que hizo en Cartagena. A mí me parece que uno debe sentarse con todo el mundo, o sea, y ese sería mi consejo, pero depende mucho la manera de ser del presidente. Él le aburre mucho, pero
pero tiene que hacerlo porque es que él lo eligieron presidente, pero no para que gobierne solamente para medio país, sino para todo el país. Sí. Yo lo que veo de la situación política actual en Colombia es que, mire, había medio país que estaba acostumbrado a gobernar, se salió del gobierno y no sabe cómo hacer oposición. Y había medio país que estaba en la oposición, que entró al gobierno y no sabe cómo gobernar. Entonces, yo lo miro no como una cosa tremendista. Yo creo que de aquí, de este gobierno va a terminar saliendo una nueva generación de colombianos, sí, que mal o bien, algunos mal, otros bien, por lo menos nunca hubieran tenido la posibilidad de llegar a gobernar si no hubiera sido por la llegada del pacto. Y eso me parece que es sano para el país. Cuando usted llegó al poder en 1994, se llevó lo más granado de la tecnocracia progresista que usted representaba. Entonces gobernó con José Antonio Campos, Cecilia López, en fin, una playa de tecnócratas que se habían educado también dentro de la necesidad de que Colombia tuviera políticas sociales robustas y que se oponían de alguna manera a esa línea que en el liberalismo sigue representando de alguna manera el gavirismo, que representa ante todo la apertura y la tecnocracia más ortodoxa. ¿Qué opina hoy de que Gustavo Petro esté nombrando en puestos técnicos a personas que no forman parte de esa tecnocracia ortodoxa y que haya llegado, por ejemplo, a planeación un político como Alexander López, o que se haya nombrado a un libretista de televisión como Gustavo Bolívar al frente de Prosperidad Social? ¿Algún comentario? Yo creo que hay que darle oportunidad a la gente de que entre y yo pienso que de golpe puede ser una sorpresa que él maneje los técnicos de tal manera que los técnicos nunca se hubieran sentido, que no son tenidos en cuenta. Planeación era una especie de burbuja que frenaba Hacienda. Planeación era el acelerador y Hacienda era el freno. Ahora, si Alexander tiene la capacidad de que todo lo que se está trabajando en planeación se fluya más rápidamente y que Hacienda no le ponga el freno, pues me parece que va a ser una experiencia interesante. Usted fue el primer presidente que habló sobre la necesidad de cambiar la política de lucha contra las drogas porque no estaba funcionando. Y le costó bastante, incluso con los Estados Unidos, que insistían en que se debía asumir el prohibicionismo como centro de cualquier estrategia en ese campo. El presidente Juan Manuel Santos también dijo lo mismo e intentó cambiarlo a nivel internacional en las Naciones Unidas, pero tampoco lo logró. Y ahora el presidente Gustavo Petro dice que esa política es fallida y que hay que hacer otra. E hizo otra y la presentó, una nueva política de lucha contra las drogas o una nueva política sobre las drogas. ¿La ha leído? ¿Cree que es el camino correcto? Sí, y me sorprende. ¿Por qué? Me sorprende que no ha tenido un rechazo abierto de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos ha sido tan complaciente con la política de Petro que, repito, me siento muy dignificado de que sea muy parecida a la que yo estaba proponiendo? Yo creo que a mí me tocó, también en este caso, como en el caso de Colombia, me tocó bailar con la fea, porque a mí lo que hubo en el caso de mi gobierno es que hubo una alianza en los sectores republicanos, en los cuales estaba Jesse Helms, el señor Gelbar, con este esbirro que tenían aquí, que era Frechet, que tenían un poco la consigna de apretar al gobierno para que el gobierno produjera resultados. Eso no lo están haciendo obviamente con Petro, porque yo creo que ellos piensan que Petro, con razón, es de los últimos bastiones que le quedan a los Estados Unidos en esta parte del mundo, bastiones de países de confianza. Conozco más o menos lo que pasa en Sudamérica y yo le puedo asegurar que no hay un país, no sé qué pase con Milei ahora, pero no hay un país que se sienta confiado de que tiene un aliado incondicional en América Latina. Todos los países tienen problemas con los Estados Unidos y estamos asistiendo a la decadencia de un imperio que se ha basado en el odio
y en vender odios y miedos y temores para mantener a la gente a su lado, ¿no? Usted dice que usted es afín sobre todo con el presidente Gustavo Petro en materia de política internacional. Y no hay que olvidar que como expresidente usted jugó un papel muy importante en UNASUR. ¿Será que esta iniciativa vuelve de nuevo a resurgir? ¿Cuáles son los escenarios nuevos que están encontrando los gobernantes en América Latina para plantear sus desafíos de manera conjunta? ¿Son los mismos de siempre? No tanto, es decir, voy a recurrir a un argumento muy santanderista, pero que es verdad, lo siento. Y es que en los estatutos constitutivos de UNASUR, Álvaro Uribe, para entrar a UNASUR, puso como condición que todo tenía que ser decidido por consenso. Y lamentablemente Lula y Correa y Chávez aceptaron esa norma y eso fue lo que mató a UNASUR, porque cuando yo me salí, había un candidato que podía haber recogido 10 votos de los 12 y hubo 2 que no vamos a mencionar que ejercieron el derecho del veto, que era el consenso. Y eso le hizo mucho daño a UNASUR. Eso se está cambiando con Lula. O sea, ya hay un grupo que está proponiendo las reformas de los 12 países que tenía UNASUR, se salieron 7. Hoy día podría decirle que han vuelto 8 o 9, hay 8 o 9 países que ya están nuevamente sintonizados con UNASUR. Entró Brasil, no se ha salido hasta ahora Argentina, está Uruguay, está Bolivia, está Perú, está Colombia que regresó, Guyana, Surinam, Venezuela, o sea, la verdad es que por lo menos hay unos 8 o 9 países que han regresado a UNASUR. Ahora, hay que tener en cuenta con lo que decías antes, que ahora hay una nueva hegemonía en el mundo que va a marcar una diferencia frente a la que me tocó a mí, que era Estados Unidos, que es la hegemonía de la China. Es decir, la penetración que ha tenido la China en América Latina en los últimos años es impresionante. Es el primer socio inversionista, el primer socio comercial, también. Acá también. Es decir, aquí están construyendo el metro, el transmetro de Cundinamarca, la navegabilidad del río Magdalena. Yo me salvé con Sinovac, tú también, seguramente, con Pfizer. Voy a revelar eso yo, no le va a gustar a los compañeros. Yo Sinovac no. Bueno, entonces yo creo que sí, hay una tercera hegemonía que tiene un concepto distinto, que creo que hace más fácil las relaciones. Pero volviendo a lo de Petro, sí, yo creo que él ha tomado unas decisiones que son coherentes con una política razonable. No perseguir campesinos, no meter a la cárcel consumidores, no perseguir pequeños mulas que llevan 1 kilo a Miami, sino trasladar la lucha contra los carteles, hasta llegar a los carteles de Estados Unidos que no los toca nadie. Por infortuna, el fentanilo está barriendo la política de drogas de los Estados Unidos, porque no tiene nada que ver con nosotros, son drogas químicas que matan mucho más. En fin, yo creo que Estados Unidos va a tener que hacer una revisión a fondo de su política antidrogas. ¿Usted cree que Gustavo Petro no puede sacar adelante sus reformas por una oposición que hay o porque su gobierno ha sido incapaz de hacerlas? Porque tiene un problema de gobierno. Es decir, porque su arquitectura para realmente liderar los cambios no está funcionando. Quizás no haya oposición como una realidad institucional, pero hay muchos opositores. Y esos opositores, de alguna manera, no solamente en Colombia, sino en América Latina, se han venido conformando como unos poderes fácticos, que son actores políticos que asumen posiciones políticas sin asumir ninguna responsabilidad política. Por ejemplo, los grupos económicos que se han vinculado con medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales internacionales, por ejemplo, las que vienen a descalificar países tranquilamente sin tener ninguna responsabilidad en esa tarea, jueces y fiscales que están jugando juegos políticos, y uno que a mí me parece fundamental, que son las redes. Yo creo que las redes, y estoy hablando no contra las redes en general, sino las redes políticas,
le están haciendo mucho daño a la democracia porque son vendedores de pasiones y de odios, a favor y en contra, y eso está polarizando terriblemente la sociedad y creando unos miedos y unos fantasmas y unos aterrorizamientos artificiales que son los que la gente comienza a comprar. Hay un libro que se llama Son molinos, no gigantes, que es de una periodista del país que se llama Irene Lozano tal vez, donde demuestra eso, que la gente comienza a formar grupos, se meten dentro de campanas en las cuales no reciben sino los mensajes que refuerzan las ideas que tienen, y eso va creando, va fragmentando la sociedad hasta el punto de que hoy ve uno gente que ya piensa que las cosas más horribles pueden suceder porque ellos mismos se han vendido el cuento. Sí. Entonces eso no existía en mi época, no había redes, no había poderes fácticos, no había esta intervención internacional de partidos, por ejemplo, de derecha, que están tratando Vox, por un lado, Vox, los republicanos. Exacto, entonces yo sí creo que esos factores están creando las condiciones para lo que se llama hoy día golpes blandos. Es decir, no es posible hoy pensar que se puedan dar golpes militares como los que se dieron en Sudamérica, digamos en los años 60, en que entraban los militares, sacaban al presidente y lo metían en un avión. ¿Usted cree que ese es un riesgo que se corre, que el país corre? Por supuesto, yo creo que ¿en qué consiste el golpe blando? En disminuir, alterar, afectar e inclusive neutralizar las posibilidades de gobernabilidad de un gobierno progresista. ¿Con qué? Con el lawfare, con el daño reputacional, los gremios que dicen que los inversionistas no tienen confianza, que no va a llegar nadie, diciendo que se van a quedar en el poder, creando conflictos institucionales con los organismos de control. Es decir, aquí estamos viviendo en Colombia todo el libreto o el menú de lo que podría llamar uno, y eso está estudiado además, no se lo está inventando la gente de izquierda, un golpe blando, que es dificultar hasta tal punto la gobernabilidad que se pueden caer los gobiernos que no tienen la manera de gobernar. Y Colombia tiene que tener mucho cuidado de no caer en eso, porque tenemos un récord de democracia formal de 200 años, ojalá no caigamos en eso. Usted es un expresidente del Partido Liberal que se acaba de salir del Partido Liberal. ¿Por qué lo hizo? Porque me sentí incómodo en el Partido Liberal de Gaviria. ¿Por qué es el Partido de Gaviria? Eso ya se volvió el Partido de Gaviria y del hijo de Gaviria y del modelo neoliberal. Es decir, eso no es para mí el Partido Liberal. Y entonces considero que aquí sí se está abriendo camino desde el momento de la llegada de Petro, de que haya un centro socialdemócrata en el país, que no es el pacto histórico en la posición respetable de izquierda, pero sí es un partido socialdemócrata, una coalición socialdemócrata al estilo Pedro Sánchez de España, o la misma que tiene Lula, que le permitió llegar finalmente al poder. Es decir, aquí sí hay un espacio como vacío entre lo que es el centro y lo que es la izquierda. Y yo creo que se lo puede llenar una serie de fuerzas alternativas, entre las cuales espero que esté la que yo representaba dentro del Partido Liberal. Que es el Poder Popular. El Poder Popular. Ahora eso es un movimiento, un partido. Es un partido ya reconocido con personería jurídica. Estamos dentro del régimen multipartidista de 34 partidos, pero yo creo que la base de este país sigue siendo una base socialdemócrata liberal, o sea, creo que la gente sigue votando liberal, pero los liberales que votaban por el liberalismo, por lo menos que me acompañaban a mí, no votaban porque querían el liberalismo europeo, sino porque creían que esto era el liberalismo socialista. Usted decidió volver partido a su movimiento, el Poder Popular. El mismo que creó mucho antes de que llegó a ser presidente de la República. ¿Por qué no nos recuerda quiénes eran realmente los que integraban ese Poder Popular? Se llamaba el Poder Popular,
que era el resultado de sumar minorías. Yo empecé defendiendo a los sanandresitos, a los propietarios de vivienda, a las trabajadoras sexuales, todo eso, sumado tanto que mi hermano Daniel me decía, bueno, ¿y qué pasa si hay un tipo que trabaja en los sanandresitos de noche y es de los payasos de Bosa de día? O sea, esos votos suman o no suman. Pero finalmente, lo del poder popular era la tendencia progresista del Partido Liberal. Es decir, era López Miquelsen, era López Pumarejo, si quiere uno pues remontarse más allá, pues Uribe, Gaitán. Siempre el Partido Liberal había tenido una tendencia progresista y una tendencia conservadora que eran Gaviria y Santos y Turbay. Y ahora, lo que la gente no se acuerda es que dentro del poder popular estaba un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Sí, qué cosa, las vueltas que da la vida, ¿no? ¿Cómo fue? No, Uribe era un liberal progre en sus primeros pasos. Yo conocí a Uribe pues enfrentándose al directorio liberal de Bernardo Guerra en Antioquia, al lado de Piedad Córdoba, con William Jaramillo. Y después llegó a la Cámara y él presentó y defendió proyectos que en su momento eran considerados progresistas. Es que, María Jimena, realmente, digamos que nosotros tenemos una identidad, yo creo que en el Partido Liberal ha habido una identidad política alrededor de temas como las garantías sociales y el tema de la paz, por ejemplo, pero tenemos discrepancias de fondo en los temas económicos. Por ejemplo, el modelo económico que defiendo yo es muy distinto al que puede defender Gaviria y Santos. Pero Uribe, lamentablemente, yo divido mi relación con Uribe entre antes de la gobernación y después de la gobernación. Yo creo que a mí me tocó la parte buena de Uribe, que era la parte de antes de la gobernación. Él realmente se vino a cambiar de esquema filosófico y todo en la gobernación, y a mí me tocó vivirlo porque yo era presidente cuando él era gobernador, y ahí comenzó a meter las convivires en operaciones de combate, y tenía un aliado que era Pedro Juan Moreno, que era fatal, que era el que le hacía todas las vueltas con Urabá. Pero en su gobierno, y no me va a decir que no, se implementaron y se formalizaron las convivir, y lo hizo su ministro de Defensa, Fernando Botero Sea. Nosotros no las creamos. No, las creó César Gaviria. Nosotros las reglamentamos efectivamente y se crearon 480 convivires. No fueron solamente las de Antioquia y Urabá. Pero el único sitio donde las convirtieron en instrumentos de guerra fue en Antioquia y en Urabá, o comenzaron a convertirlas. Comenzaron, sí. Y ahora, sí es verdad que Botero fue un poco el adalid de las convivir dentro del gobierno, pero tenía una persona que se le oponía y que estaba todo el día pensando en la reglamentación y todo eso, que era Horacio Serpa. Horacio, como ministro del Interior, los debates internos dentro del gobierno eran muy fuertes alrededor de eso. Y al final del gobierno, cuando nosotros nos dimos cuenta que las habían convertido en instrumentos de guerra, pues resolvimos prácticamente liquidarlas. Y porque había un fallo de la Corte también. También había un fallo, pero el fallo lo que decía era que había que reglamentar el uso de armas cortas, que no podían ser de uso privativo, y nosotros impusimos que tenían además que identificarse todos y cada uno de los miembros de las convivir. Eso las mató porque obviamente detrás de las convivir se estaban escondiendo ya los paramilitares. Y Castaño vio que esa era una posibilidad de vender seguridad a los ganaderos, simplemente constituyendo estas convivires que ofrecían los servicios y les pagaban. Su gobierno fue uno de los más complejos y difíciles porque estuvo eclipsado por el proceso 8000. Usted llegó con una cantidad de ganas de hacer reformas sociales, pero a usted lo recuerdan es por el proceso 8000 y no por todo lo que usted quiso cambiar. ¿Me equivoco? Me van a recordar la gente que me atacó desde Bogotá, incluido personas como usted, que tiene ese honor de haber formado parte de ese cuadro conspirativo, pero era el establecimiento de Bogotá. Yo le aseguro que a mí, si usted sale de Bogotá, a mí no me van a recordar por el 8000. Yo espero que mucha gente me recuerde por el CISBEN, por la atención que le dimos a los maestros,
por que creamos una caja de herramientas para la paz, por el Ministerio de Cultura. Yo creo que por fuera de Bogotá, que es donde está concentrado, digamos, lo que podemos llamar el establecimiento que manda en el país, por fuera de Bogotá la imagen es muy distinta y en los sectores populares de Bogotá también. Ahora, el proceso 8000 fue un anticipo de lo que hoy día se llama el lawfare, que es la judicialización de la política, porque lo importante no era la actitud de ustedes, los periodistas, en los cócteles conspirativo, que eso era hasta divertido, sino era la que de ahí pasaron a conspiradores ideológicos que ya estaban interesados era en tumbar el gobierno, que llegaron a tener decretos cambiando la Corte Suprema y extraditando a los narcotraficantes, y hasta llegar a sectores militares que también abiertamente ya participaron en episodios tal vez como el asesinato de Álvaro Gómez o el intento de secuestro de Cancino. Entonces la verdad es que el proceso 8000 hoy día sería un caso de judicialización de la política. Lo grave fue que la Fiscalía comenzó a prestarse para servir de instrumento y eso trataron de convertirlo pues en un proceso político y no en un proceso judicial. Yo, si en este momento volviera a aparecer eso, yo le pediría asesoría a Lula para defenderme, porque eso fue lo que le pasó a Lula también, que un fiscal comenzó a utilizar los instrumentos un poco guiados por gente que tenía la idea de obstaculizar el gobierno. Yo he pensado, inclusive, María Jimena, a estas alturas de la vida, que a la gente lo que no le gustaba era el carácter social del gobierno, a mucha gente. Había unos que legítimamente pensaban que la campaña había sido penetrada por dineros, y efectivamente lo fue. Eso, no hay duda. Y no solamente la mía, todas las campañas anteriores se ha visto ahora a saber que estaban penetradas, sino que se vino a saber muy tarde que había sido el resultado de una operación de hurto agravado que hizo Botero con el señor Medina, de la cual nos vinimos a dar cuenta muy tarde. Pero en el fondo eso fue lo que sucedió, no fue... ¿Usted se equivocó cuando decidió meter en su equipo a Fernando Botero? Me equivoqué, pero exactamente por las razones que tuve. Las razones que tuve era porque no debería suceder eso con Botero, ¿me explico? Un hijo de Fernando Botero, un nieto de Germán Sea, un hijo de Gloria Sea. ¿Quién podía pensar que él se iba a hacer un acuerdo con los narcotraficantes para obtener una plata, un provecho personal? Nadie en esa época. Además, Botero era considerado un enlace entre mis pobres líderes del poder popular y los sectores pues, de la revista Semana y Felipe López y todos los que en ese momento fungían como los grandes censores morales. Conspireta, le decía a usted. Nos decía a nosotros. Los conspiradores, sí. Pero ya te saliste de eso, a ti ya te tengo en otra lista. Una de las cosas que usted no pudo hacer porque no tuvo ni el espacio ni el músculo fue abrir un proceso exitoso de paz con la guerrilla. A pesar de que tenía el propósito de hacerlo. Y en cambio, durante su gobierno lo que sucedió fue que no solamente creció la guerrilla, sino se consolidaron los paramilitares. Y se empezaron a suceder las peores masacres que hubo en Colombia en los últimos años. Claro, pero María Jimena, esto venía, yo creo que la historia del crecimiento de la guerrilla, o si se hace una historia de la guerrilla... Y del paramilitarismo en esta época. Del paramilitarismo, que además fue una reacción a la guerrilla, porque acuérdese todo el caso del episodio de la Nieves y lo que... de la señora Ochoa Nieves. Yo creo que fue la llegada en los años 70, comienzos de los 80, la llegada del narcotráfico a nuestra economía, cuando ya el narcotráfico comienza a ejercer influencia sobre la política local, la política territorial. Yo creo que a mí me tocó bailar con la fea, pero esa fea siguió bailando y sigue bailando hoy, sigue bailando, porque si algún problema tenemos en este momento con el tema de la paz total de Petro, es que los carteles de la droga que ya se han diversificado para entrar a la minería ilegal y a otra serie de carteles, pues siguen alimentando las distintas formas de violencia, y no solamente los paramilitares, también muchas formas de guerrilla.
Entonces a mí me tocó el comienzo de la influencia del narcotráfico, que no se acabó con mi gobierno ni empezó con mi gobierno. Yo creo que desde la época de López ya se comenzaba a ver las influencias del cartel de Medellín, en la época de Belisario también, los carteles conservadores del Magdalena Medio. Entonces... Y le tocó la época muy fuerte de la creación de las AUC, es que las AUC se crean en el gobierno suyo. Pero lo que le digo es que eso obedece a una dinámica independiente que estaba generando el narcotráfico y su fortalecimiento, que eso no lo hemos acometido con suficiente entereza en el país, ¿no? Al final de su gobierno hubo un episodio que ha sido relatado por muchos de los protagonistas de manera distinta y que involucra al hoy expresidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, y al ex canciller Álvaro Leiva. Ambos habrían participado en un intento por evitar que las FARC y los paramilitares pudieran hacer un acuerdo con su gobierno. Ellos dicen que realmente fue un intento para poder darle respiro a su gobierno y que para eso mantuvieron unas conversaciones con las FARC y con altos miembros de las autodefensas como los Castaño, y que su propósito nunca fue sacarlo del poder. Yo nunca le he preguntado su opinión al respecto. ¿Cuál es su versión, expresidente? Fue al final del gobierno ya. Nosotros nos comenzamos a enterar de que Santos y Leiva andaban haciendo contactos con Reyes de las FARC, pero también con Carranza de los Esmeralderos, también con Castaño. Entonces ellos comenzaron a diseñar una especie de gobierno de transición, cuando ya, repito, a mí me quedaban menos de un año, y a eso le pusieron una especie de pastillaje para que pareciera como inofensivo, que eran Angelino, Garzón, Gabo, estaba López, estaba Felipe González, Belisario metidos, es decir, esos eran como cándidamente, porque a mí después Felipe González me dijo, si yo hubiera sabido qué era lo que había debajo de ese pastel no me hubiera metido nunca. ¿Y Gabo? Gabo también, Gabo ayudaba, pero yo a Gabo lo tengo clasificado más de entre los amigos que los enemigos, porque él ayudó muchísimo a mejorar las relaciones con Estados Unidos. Si quiere ahora lo contamos, ahora que está de moda Gabo otra vez con su novela post-mortem. Sí. Pues la verdad es que en algún momento, creo que Gilberto Echeverri, que era el ministro de Defensa, apareció con un cassette en el cual Santos le decía a Reyes, desde el teléfono de Leiva, que tenía Leiva privilegiado en el CINEP, le decía, bueno, ya todo está listo, entonces lo único que falta es que ustedes pidan que se vaya a Samper. Entonces Reyes dijo, no, pues Samper ya se está yendo, que vamos a pedir eso. Y entonces Santos dice, no, es que para mí es fundamental que ustedes pidan. Ahí nos dimos cuenta de que Santos quería ser el presidente de transición, de que lo que quería era entrar él de presidente de transición a reemplazarme durante los pocos meses que hubieran quedado el periodo constitucional. Y José Noé Ríos, que en esa época estaba con nosotros en la Consejería de Paz, salió a Pereira y le dije, pues denúncielo, la mejor forma de acabar con las conspiraciones es ponerle los reflectores. Y hasta ahí llegó la conspiración. Todavía con Santos seguimos discutiendo eso y él dice que no era su intención. Yo le creo, pero de todas maneras estaba en eso. Sí, pero él insiste en que eso nunca fue así. No, él dice que no fue, que lo que querían era ayudar. Bueno, la verdad es que todas las evidencias muestran lo contrario, que había una conspiración que era distinta a la conspiración, digamos, del 8000. Esto ya era una conspiración de tipo político, y estaban metidos un poco de gente cándidamente, como los que le mencioné, pero había una gente, pues uno para meter una conspiración a Castaño y a Reyes no era una fiesta de Navidad lo que estaban armando. ¿Usted no salió de su gobierno con el sabor de que hubiera podido hacer mucho más en el tema de la paz? Sí, y creo que esa misma frustración la deben haber vivido mis colegas que estuvieron también en el gobierno. Yo creo que los últimos, 4 o 5 presidentes de Colombia hemos tratado de muy buena fe
de abrir espacios para la paz, y aquí no excluyo a nadie, pero no se le dieron las circunstancias, lamentablemente, sino a Santos, y yo lo apoyé. Yo apoyé a Santos de buena fe porque uno me parece que la propia actitud de Uribe yo no la compartí en su momento, porque Uribe de alguna manera había logrado que las FARC se sentaran en la mesa, es decir, que se dieran cuenta de que por el camino las armas no iban a llegar. Si él hubiera, en el momento en que llegó Santos, hubiera dicho, ahora ya le dejé armada la mesa, ahora usted haga la paz, pues su futuro hubiera sido distinto. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.